es Entrevista Verdadera, hacemos el programa aquí en la red. Y estamos esta vez con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, es integrante además del Partido Comunista. ¿Cómo está, alcalde? Muchas gracias por venir. Muy bien, Bea, muchas gracias por la invitación. Ya vamos a entrar al tema municipal, vamos a entrar en un análisis suyo como alcalde que consiguió la reelección con muy buena votación y lo que pasó con la nueva mayoría, pero quiero partir antes por lo que está sucediendo hoy día con el Partido Comunista y su relación con la nueva mayoría. Un militante del PC, un dirigente histórico del PC como Juan Andrés Lagos dijo, parece que quieren echarnos. ¿Usted comparte eso? Yo creo que algunas de las actitudes que hemos visto en los últimos días da para pensar aquello. Sin embargo, creo que fuera del minuto de la coyuntura, fuera del minuto de calentura, podría decir uno, las decisiones empiezan a mediatizarse porque se acompañan del contexto y la realidad. Lo relevante que hay que tener claro que ningún partido hoy día por sí solo puede asegurar al país gobernabilidad y que para tener y proyectar la obra de la nueva mayoría, más allá de las diferencias que puedan existir, se requiere de una amplia mayoría social y política, representada no solo por todos los partidos que hoy día estamos, sino que ojalá por más partidos. Ahora, ese es un análisis mirando el cuadro de la realidad que tiene bastante razón, pero insisto con la pregunta, digamos, más allá de eso, porque si todo fuera por un cálculo perfecto de lo que uno necesita para poder gobernar o para poder ganar una elección, uno nunca perdería elecciones, digamos. Entonces, por eso, es el cuadro perfecto. Pero yendo de nuevo a la pregunta, ¿el PC siente que aquí hay una pasada de cuenta? No, yo creo que hay, personalmente evalúo que esto fue un error. No es fácil que la gente reconozca públicamente los errores, porque si uno exigiera consistencia, tendríamos que haber visto a varios partidos de la nueva mayoría actuando en bloque para criticar primero a la DC algunas veces, después al PPD algunas veces, después al PS algunas veces y también a la IC otras veces. Pero lo hicieron con ustedes. Claro, entonces como no se ve esa consistencia, más uno dice quizás en qué estaban pensando en esos minutos. Yo entiendo que con esto de sintetizar en el damos por superado el hecho, más allá de cómo se dice, hay una retractación. No, porque el gesto es muy fuerte y uno cuando el gesto lo da por superado con tanta facilidad, uno mismo está diciendo, mira, efectivamente parece que nos fuimos un poquito más allá de lo que aconsejaría la prudencia que es tan necesaria para darle gobernabilidad a un país. Ahora, usted tiene razón con que todo fue bastante rápido. Primero un comunicado de todos los partidos, después los partidos reuniéndose y dando por superado el conflicto y ustedes no estaban en esa reunión, después reuniéndose efectivamente todos los partidos, incluido el Partido Comunista, dando versiones distintas. Pero después... no son todos los hechos. Porque entre la carta de la nueva mayoría... La primera, el comunicado oficial donde había un reproche al PC. Y la reunión siguiente, hay también una carta de todos los frentes sindicales, de todos los partidos de la nueva mayoría, criticando a sus dirigentes, ¿no? Diciendo, oigan, el PC fue el único que actuó en consecuencia. Y yo creo que nadie en este país le podría exigir al partido que se define como el Partido de los Trabajadores que actuara en contra de los trabajadores, más cuando no hay un acuerdo y tampoco la nueva mayoría ha funcionado efectivamente como un ejército en donde además hay que ser claro, el compromiso es con un programa, el reajuste está fuera de programa. O sea, hay que entender la diferencia entre ser comprometido con el programa que acordamos y ser obsecuente con actitudes coyunturales que están fuera de programa, que son parte del gobernar, ¿no? Y que yo creo que todos están de acuerdo en que ha habido un planteamiento que ha sido primero insuficiente y que segundo además ha tenido una deficiente conducción política. Y yo además lo digo desde el ser chileno de origen palestino, con muy poco conocimiento de lo que es una negociación. Yo nunca he visto una negociación en donde la posición que se plantea al principio sea la que llega al final. Eso es negociación por posición, es negociar por posiciones y no negociar por principio. Alcalde, quiero dejar el análisis de lo que está pasando con el reajuste fiscal para un ratito más, porque además lo afecta a usted directamente porque están involucrados los funcionarios municipales. Pero quiero terminar con el tema de lo que pasa entre el PC y la nueva mayoría, porque usted dice cosas que son ciertas. Por ejemplo, es bien curioso que la democracia cristiana dentro de los partidos de la nueva mayoría y que hace este comunicado reprochándole al PC, si uno suma la cantidad de parlamentarios de la DC
que también votó en contra, es mayor que la de todos los militantes comunistas que actuaron en bloque. Ese era como puntualizaban esa diferencia. Entonces, es que nosotros siempre actuamos en bloque. Sí, es verdad, es una forma de actuar del PC. Exactamente. O sea, yo entiendo que los otros partidos no tengan ni siquiera la pretensión de que sus militantes sean consecuentes con una línea partidaria. Pero esa es una pretensión que los comunistas tenemos legítimamente, y nosotros cuando ingresamos a militar aceptamos este hecho como una forma de militar. Pero espérenme un poquito, porque voy a seguir con lo siguiente, como hacer un resumen. Entonces vino esta presentación o esta carta de reproche, pese a que los mismos partidos que estaban firmando también tenían problema interno por militantes propios que habían votado en contra, y toda la sucesión de hechos. Entonces uno se puede quedar con eso, que es como una especie de chimuchina política, de mira, me dijo esto, en realidad me dijeron esto otro, y lo podemos dejar como algo puntual. Pero la verdad es que uno aprecia, por lo que hay de fondo, que aquí hay una, y lo voy a decir bien duro, una sacada de cuentas o un cúmulo de malas ondas hacia al PC que de a poco habían estado saliendo por voces de distintos miembros de la nueva mayoría. ¿No es eso lo que está de fondo? Un asunto que llega como a rebalsar el vaso más que algo puntual que tiene que ver con esta votación. Mire, hay un tema que es bien relevante. Nosotros los comunistas no acostumbramos a hablar por otros partidos. Aquí hay mucha gente que suele hablar por otro. Uno está acostumbrado a ver a la derecha hablando por la DC y a ver a otro hablando por los socialistas. ¿Eso con eso me dice que no me va a contestar? No, lo que le estoy diciendo es que lo que hay detrás de las actitudes de ellos los tienen que entregar ellos. ¿Pero cómo lo lee usted como miembro del Partido Comunista? Yo puedo hablar de que hay un minuto de confusión bastante grande en algunos de los partidos. Yo, por ejemplo, dentro de la Comuna de Recoleta, tengo a Ernesto Moreno, que es concejal de la Democracia Cristiana, que sacó en los últimos días un documento acerca de un tema que ha estado muy debatido al interior de la Democracia Cristiana, que es este tema de la identidad. Y él habla de la identidad y refuta todos y cada uno de los argumentos de aquellos que están, por ejemplo, poniendo en duda la continuidad de la nueva mayoría. Hace muy bien en el documento en recordar, por ejemplo, el programa de gobierno de Frei Montalva, que es mucho más progresista incluso que el programa de la nueva mayoría hoy día, y le recuerda a los militantes de su partido que la identidad histórica de la democracia cristiana es potentemente transformadora de la realidad, con la mirada puesta en la justicia social, en la equidad, en la igualdad, en la superación de la pobreza. Por lo tanto, es una discusión que tienen que avanzar los demócratas cristianos, como la tienen que avanzar los socialistas, que algunos hoy día coquetean con el neoliberalismo y otros son más de línea socialista. O sea, lo que usted me está diciendo es que esto pasa por sectores de ciertos partidos más que por el partido completo. Claro, o sea, y aquí hay una decisión que la tienen que tomar ellos. Nosotros responsablemente hemos tomado la decisión de hacer todo lo que esté en nuestras capacidades como partido, y esto fue una decisión del Comité Central, para darle continuidad a la nueva mayoría, porque estamos absolutamente convencidos que este país requiere de amplias mayorías para asegurar las transformaciones. ¿Y usted cree en la continuidad de la nueva mayoría? Estamos absolutamente convencidos de la necesidad de aquello. En eso no hay dos lecturas dentro del PC. Ahora, usted recién ocupaba la palabra error, y ocupó justo la palabra que de alguna manera concitó como el último desacuerdo entre la nueva mayoría y el Partido Comunista, porque Guillermo Tellier había dicho que habían reconocido que había sido un error. Un poco usted ocupó esa misma palabra, me imagino que a propósito, que ese es el cuadro, que los partidos de la nueva mayoría cometieron un error con este comunicado, este reproche público, y que se había dado todo por superado, y después apareció a través de un Twitter la presidenta de la Democracia Cristiana, que podemos revisar. Además el Twitter decía: dichos de Tellier a propósito de esto del error no se ajustan a lo conversado, lamentable tergiversar el diálogo, reiteramos contenido de declaración, formas deben mejorar. ¿Qué pasó ahí entonces? Mire, estamos completamente de acuerdo con ella en que las formas deben mejorar, y en que a los socios se les trata como socios y no como enemigos. Yo creo que ¿Se le estaba tratando como enemigo? En alguna medida sí. Yo insisto, acá somos muy consecuentes y estamos muy comprometidos con el programa, con todo el programa, no solo con aquello que nos gusta, también con algunas partes que creemos absolutamente insuficientes, y que nos gustaría que fueran mucho más profundas las transformaciones, pero nosotros nos comprometimos con este programa y en todo el programa. Vuelvo a decir, el tema del reajuste es un tema coyuntural que se discute, y nosotros somos el Partido de los Trabajadores, y nadie nos va a quitar el derecho de representar más fielmente al mundo de los trabajadores que cualquier otro partido que tiene otra connotación y otra definición.
Ahora, yo me quedaría también con algunas otras frases que dijeron otros de los que estaban ahí. Navarrete salió en una declaración diciendo, si hay que reconocer errores, reconoceremos errores, y eso fue un gesto. Fue un gesto que uno entiende que no es solo lo que se habló en la reunión, sino que es cómo se dieron los hechos. Además, que en política uno aprende que lo relevante es hablar en el lenguaje del que escucha, no en el lenguaje del que habla, si uno quiere comunicar. Entonces es muy importante ver cómo fue leído esto. Entonces cuando efectivamente todos los frentes sindicales de todos los partidos de la nueva mayoría salen a respaldar al PC, yo creo que ahí hay un problema que está más alojado en la falta de consistencia, en la falta de flujo de información de los mismos partidos con sus frentes sindicales, que parecieran no entender que además aquí, vuelvo a decirlo, hay errores políticos importantes. O sea, puede el ajuste presupuestario, ¿no?, ser a costa de los trabajadores. ¿Por qué no revisamos, por ejemplo, el impuesto al combustible que las grandes mineras y las grandes empresas lo descuentan del IVA? ¿Por qué no ahorramos en otros lugares, como por ejemplo en todos los subsidios que se dan a las empresas forestales? ¿Cuántos son esos subsidios? No lo tengo cuantificado, pero sé que son bastante cuantiosos y que podrían resolver esto. Pero ¿por qué tendríamos que seguir apuntando a que los trabajadores fueran siempre los que pagaran los costos de un ajuste fiscal? ¿Y eso el PC se lo plantea el ministro de Hacienda? ¿Se lo ha podido plantear de esa misma manera? De todas las maneras y de todas las fórmulas que hay que buscar salidas alternativas para poder destrabar una crisis que es absolutamente innecesaria. Yo por lo menos, como paisano, en el mundo árabe, la negociación es parte de una cultura y en donde nunca el monto inicial es un monto que uno sabe que tiene que pagar cuando va a una negociación. Entonces, que el gobierno no se mueva un ápice de lo que ha dicho desde un comienzo. Pareciera que no hay ningún curso, el curso básico de negociación 1 dice que lo más probable en una negociación es que ambas partes tengan que moverse. En esto lo que hemos visto es que los trabajadores se han movido de manera significativa respecto de sus propias pretensiones y que el gobierno no se ha movido nada. Eso se llama negociar por posiciones. Cuando el que está en el punto A aspira a que el que está en el punto Z llegue al punto A, no un punto intermedio. Y yo creo que ahí hay un error de gestión política que es bastante grave. Daniel, pero es bien curioso cuando usted dice, y el gobierno no ha hecho esto, como si fuera, yo sé que usted es alcalde y hoy día no está en la cúpula del Partido Comunista, pero el PC es parte de la nueva mayoría. Usted habla del gobierno como si no fueran parte. ¿En esto se sienten parte? No, yo además soy uno de los alcaldes que más comprometido he estado con la nueva mayoría, que más leal he sido con la presidenta Bachelet, a la cual le tengo no solo mucho respeto, sino que además le doy todo mi respaldo. Yo estuve, y la figura de la presidenta Bachelet estuvo presente en mi campaña y no tengo que ver con eso, pero hay que saber diferenciar lo que es la lealtad de la obsecuencia. Y nosotros no somos obsecuentes cuando con cosas que no están comprometidas en el programa no estamos de acuerdo. O sea, somos el partido de los trabajadores y vamos a seguir representando especialmente los intereses de los trabajadores. Alcalde Jadwe, quiero meterlo a la paralización de los funcionarios públicos. Como le decía antes, afecta a los municipios. Usted es alcalde, porque también están paralizados los trabajadores municipales. Quiero mostrarle un video que ha circulado harto en redes sociales. Es de otro alcalde, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, a propósito de una reunión que tuvo con, al parecer, sus funcionarios. Miren, revisemos. Chiquillos, les quiero recomendar que vuelvan a trabajar. El paro en que están es ilegal. No sé si se lo han dicho las asociaciones de funcionarios. Ustedes no tienen derecho a estar en paro una semana. Voy a aplicar los sumarios y eso va a implicar despido. Por favor, no hagan esa locura. Interrumpiendo mi lugar de trabajo, por supuesto que me da rabia, porque yo en ningún minuto he actuado y ninguno de nosotros hemos actuado agresivamente. Ahí está, un video que circuló harto por redes sociales a propósito de declaraciones del alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Quiero su opinión al respecto, alcalde Jadwe, pero después de la pausa hacemos un alto aquí en la entrevista verdadera y volvemos. El año 2015 en Teletón se realizaron 710.189 atenciones médico-terapéuticas a los pacientes. Este año nuevamente estamos invitados a reunirnos familiarmente en torno a esta gran causa que nos une y saca lo mejor de nosotros como sociedad. Recuerda, Teletón 2 y 3 de diciembre, el abrazo de Chile.
Y seguimos conversando aquí en Entrevista Verdadera con el alcalde de Recoleta, miembro del Partido Comunista, Daniel Jadwe. Alcalde, recién veíamos unas imágenes del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, donde le advertía a los funcionarios que si seguían paralizados podía haber sumarios. Revisemos esa parte cortita para después comentarla. No sé si se lo han dicho las asociaciones de funcionarios. Ustedes no tienen derecho a estar en paro una semana. Voy a aplicarle sumario y eso va a implicar despido. Por favor, no hagan esa locura. Se lo quiero decir de corazón. Nosotros estamos dispuestos a acompañarlos en las movilizaciones que ustedes quieran hacer, pero no impliquen el sacrificio de los ciudadanos. No pueden seguir pagando el costo de los vecinos que no tienen atención de salud. ¿Cómo reacciona, alcalde, a esas palabras? Bueno, hay que entender primero que aquí hay dos alcaldes que son significativamente distintos. Uno que milita en un partido que no cree en el derecho a huelga y que lo ha tratado de dilatar y lo ha tratado de mantener fuera del ordenamiento jurídico. Más bien chileno. apoyado por la UDI, porque él renunció a la UDI. Sí, pero RN tampoco digamos que cree en el derecho a huelga y Evópoli tampoco, porque si no actuarían en consecuencia y el derecho a huelga es un derecho universalmente reconocido para todos los trabajadores, tanto del ámbito público como del ámbito privado. Por lo tanto, esa es una reacción que desde mi perspectiva política, desde mi perspectiva además ideológica, desde mi perspectiva militante y militante del Partido de los Trabajadores, no es consistente, ¿no? Ahora, tiene un punto el alcalde Carter cuando señala que lo que le pasa a la ciudadanía es que no tiene la atención que corresponde cuando los funcionarios municipales están en huelga. Mira, yo no sé cómo está sucediendo el paro en La Florida. En Recoleta tenemos turnos éticos y nadie ha quedado sin atención que lo necesite de manera urgente y necesaria. ¿Dónde? ¿En salud? En todo, las distintas reparticiones. En todo, ¿no? Quizá cuando uno tiene un alcalde que no cree en el principio del derecho a huelga y que hostiga, como se ve en televisión, que él hostiga a sus trabajadores, seguramente genera una reacción de los mismos trabajadores que dificulta la relación con la comunidad. En Recoleta la comunidad ha comprendido, y no es que a mí me guste estar en paro, yo la verdad que sigo ejerciendo mis funciones, pero hay que entender y hay que respetar al movimiento de los trabajadores y entender que ellos también buscan un mejoramiento de las condiciones para atender mejor al público, porque recordemos que el clima organizacional lo que busca es tener trabajadores orgullosos, satisfechos y contentos, orgullosos de lo que hacen, satisfechos del impacto que generan y contentos de lo que reciben a cambio. Cuando usted no tiene trabajadores con un buen clima laboral incorporado a estas tres variables, lo que hace es generar un enrarecimiento del clima y un empeoramiento sistemático de la atención, que es lo que ha pasado con nuestro aparato público durante mucho tiempo, en donde efectivamente si usted compara las horas de trabajo, la productividad, el clima, estamos lejos de estos países desarrollados con los cuales nos gusta compararnos, digamos. ¿Cuánto debería ser el reajuste de los funcionarios públicos? ¿Algo adelantado usted respecto a que la respuesta por parte del gobierno no sea no hay plata? Yo creo que los trabajadores primero nunca deben perder poder adquisitivo, y estoy hablando de los públicos y de los privados. Por eso que nosotros en la reforma laboral hemos estado insistiendo en el piso mínimo, que sea el contrato anterior más el IPC, de tal manera que vayamos cerrando la brecha de la desigualdad en nuestro país, y esto es un tema relevante. Por lo tanto, y además entender que las proyecciones también de IPC son una variable que hay que considerar, ¿no? Y segundo, yo creo que hay que entender que nuestro país no puede querer tener un Estado del siglo XXI pagando sueldo del siglo XIX o del siglo XX. Nosotros necesitamos un Estado que proteja al trabajador de cualquier consideración distinta a la de su función. En un Estado que paga malos sueldos se hace más posible la corrupción. En un Estado que paga malos sueldos se hace posible el cohecho. En un Estado entonces uno va blindando cuando generan mejores condiciones. No digo que esto además sea a costa el desarrollo económico del país, pero vuelvo a insistir, acá hay una serie de beneficios que tienen personas que no necesitan esos beneficios y que muchas veces no se les tocan esos beneficios, y sí se pretende que los trabajadores, tanto públicos como privados, siempre sean
los que pagan el costo de un mal minuto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando estamos en vacas flacas no se puede subir porque estamos en vacas flacas, y cuando estamos en vacas gordas, oye, pues estamos tan bien que para qué vamos a hacer los cambios. No, yo creo que aquí hay que avanzar en tener un país más justo, más equitativo. Recordemos que el incremento del poder adquisitivo de los trabajadores influye también en el mercado local. Cuando los trabajadores tienen más recursos, se compran más papas, se compran más implementos para la casa, y eso genera economía también. Lo quiero llevar a otro tema, y por último, porque se nos está yendo la entrevista, y lo relaciono con lo primero, que es la relación dentro de la nueva mayoría y la proyección del gobierno para lo que sigue, y que es el resultado de las elecciones municipales. A usted le fue bien, pero hubo una derrota grande para la nueva mayoría. Yo sé que se puede, si sumamos los concejales, en fin, pero lo que uno mira es que perdieron una mayoría de alcaldes, una mayoría en votación de alcaldes, en fin, cosa que incluso la derecha, desde que volvimos a la democracia, nunca había logrado. Y quiero centrarme, sí, en el Partido Comunista, que tuvo una baja en la votación. ¿A qué se debe esa baja? ¿Qué cree usted que le afecta al Partido Comunista? Y si tiene alguna relación con ser parte de un gobierno que tiene una bajita aprobación. A ver, nosotros tuvimos una pérdida sensible y significativa, que fue la de Claudina Núñez en Pedro Aguirre Cerda, que tiene que ver también con un desorden interno, porque va alguien que es del mundo, del mismo mundo político nuestro, digamos, alguien que se define a sí mismo como de izquierda, y que va por el lado dentro de la cultura de la nueva mayoría y que es apoyado por partidos de la nueva mayoría. Por lo tanto, yo creo que esto matiza un tanto el análisis. Si uno ve al resto de las apuestas del Partido Comunista, en Curanilahue perdimos por menos de 100 votos, algo así. Retuvimos la Ligua con un incremento significativo de votos, retuvimos Diego Almagro también con una buena votación. ¿Pero usted no hubo derrota? No, sí, hay un retroceso, no una derrota. Ya. Hay un retroceso, lo que no es lo mismo que una derrota. ¿Por qué? Porque estamos casi terminando. ¿Por qué? Porque efectivamente yo creo que hay un costo por ser parte de la nueva mayoría para un electorado que es más duro y que pretende avanzar mucho más rápido, que no entiende esto de las mayorías amplias. Quizá hoy día, si no hubiéramos sido parte de la nueva mayoría, estaríamos discutiendo para ver cómo nos incorporamos y logramos romper el binominal, que afortunadamente ya no existe. Estaríamos discutiendo si se puede hacer una reforma tributaria que antes nunca se pudo hacer de la magnitud que esto. Entonces, yo creo que a nosotros lo que nos marca es que nosotros no hacemos lo que nos gusta, hacemos lo que es bueno para el país. Y yo creo que lo que ha pasado con el gobierno de la nueva mayoría, y en el corto plazo lo vamos a poder ver, ha sido bueno para el país. Haber terminado con el binominal, haber hecho reforma tributaria, haber terminado con la lógica del mercado en la educación, estar con otras reformas en curso, yo creo que finalmente van a ser muy bien valoradas por la comunidad. Muchas gracias, Daniel Jadwe, por acompañarnos esta noche. Vamos ahora a un resumen de noticias.